la conexión oportuna, la responsabilidad y demás de estar acá hoy con nosotros. Les pido disculpas si tengo la voz así un poquito como parece que se me fuera. Tengo una gripa terrible, entonces a veces siento que la voz se me va cuando estoy hablando. Entonces, la idea hoy es, pues somos poquitos, somos solo tres. Entonces, pues lo que yo no sé si... Hola Adriana, buenas tardes. Muchas gracias, Adriana. Entonces, pues grabamos la reunión para los demás profes. Entonces, pues vamos a trabajar 1 hora y media en teoría. Yo creo que la abarcamos más rápido, pues estando solo los otros tres. La idea es que conversemos un rato de cómo van en los avances. Yo les hablo de una parte teórica y ya, eso es todo, porque somos muy poquitos, entonces pues obviamente las intervenciones no van a ser más de dos. Entonces en ese orden de ideas les voy a mostrar pues la agenda que tengo para hoy. Igual la agenda la vamos a respetar. Ya les comparto entonces pantalla con la agenda de hoy. ¿Me confirman? ¿Ven mi pantalla? La presentación de PowerPoint. Sí, señor. Listo, perfecto. Entonces la idea hoy es trabajar estos puntos. Sabemos un poquito acerca de si alguno de los dos ha tenido dificultades, dudas o inquietudes con respecto a los módulos, si tiene alguna sugerencia o si tiene alguna dificultad para acceder a alguno de los recursos. Algunas reflexiones de la bitácora 1 o del módulo 1, si ya lo hicimos o estamos en el proceso de desarrollo. Hablemos un poquito de habilidades del siglo XXI. Hagamos una reflexión sobre la bitácora si es que hemos llegado a la bitácora 2. Si no hemos llegado, pues no hay problema. Y por último, les quiero hablar un poco acerca del concepto de interdisciplinariedad y multidisciplinariedad, porque es parte del enfoque STEM. El enfoque STEM es un enfoque interdisciplinar. Entonces, toca preguntarnos, bueno, entonces, ¿qué es interdisciplinar o multidisciplinar? ¿Qué significa? ¿A dónde va eso? ¿Qué tengo que hacer con eso? Entonces, como objetivo grande para la sesión de hoy tenemos entablar un diálogo de saberes. Somos poquitos, entonces es un diálogo ameno respecto a lo que ustedes hayan desarrollado en el módulo 1 y el módulo 2 del curso, Introducción al enfoque interdisciplinar STEM. Entonces, nada, ese es como tal el objetivo de la sesión de hoy. Es una sesión más charladita. La tercera sesión sincrónica, que es nuestra última, yo creo que voy a hablar más de la cuenta porque voy a mostrarles varias cosas que quiero que tengan ustedes ya como insumo para cuando quieran trabajar otro estilo de procesos de implementación de STEM. Entonces, por ahora sí empecemos con estas dudas así, corticas. Ay, se nos fue Jasmine. Bueno, entonces, William, ¿tú qué estás? ¿Cómo te veo con eso? ¿Algún problema? ¿Cómo vamos en esas bitácoras? ¿Cómo vamos con eso? David, pues a mí me da un poco de vergüenza admitirlo, pero yo estoy todavía en el módulo 1 porque la verdad, pues estas 2 semanas con los temas de cierres aquí en el colegio han sido bastante complicados, pero estoy comprometido con terminar el curso. Así que ya a partir de este fin de semana empiezo a contar con un poco más de tiempo para desarrollar las bitácoras. No te preocupes. Igual la idea, acuérdate que, o sea, en teoría, en la plataforma de Moodle aparece que el 4 de noviembre es la máxima fecha de la entrega de la bitácora 1 y 2, pero la idea es que ustedes entreguen todo antes del 17 de noviembre, porque el 18 nos graduamos. O sea, el 18 es como el cierre de todo. Entonces, si ustedes suben todo antes del 17 está bien, antes del 7 de noviembre. Entonces, por eso digo, no hay problema. Igual esa bitácora 1 y esa bitácora 2 salen rápido. La 3 es un poquito más demorada porque es más de pensar las reflexiones. Esta 1 y 2 es muy rápida, realmente es más de leer el contenido y ver qué contenido les sirve a ustedes para que lo tengan guardado. Entonces, así como por encima te digo que no hay problema, no te preocupes tanto por ello. Jamie, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Me escuchas? Hola, buenas tardes. Hola Jamie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, gracias. Estoy trabajando en este momento, pues estoy prestando atención.
pero sí se me ha complicado un poquito porque trabajo todo el día. Ay, vale, no te preocupes. Entonces, pues cuando puedas intervenir, si tú te das la oportunidad que creas que puedes intervenir, lo haces. ¿Listo? No hay Vale, problema. listo. Gracias. No hay problema, Jamie. Entonces, cuando puedas intervenir, lo haces. Igual, Jamie, si puedes escribirme ahí por el chat cómo vas con el módulo uno, con el módulo 2, perfecto. Igual, si hemos avanzado solo un poquito, no hay problema. Pero si me puedes escribir, también así puedo estar pendiente. Héctor, buenas tardes, ¿cómo estás? Héctor, estamos preguntándole a nuestros invitados un poco acerca de cómo van con la plataforma, cómo va esa Bitácora uno, esa Bitácora 2, en qué vas, qué te ha gustado, qué no. Hola, buenas tardes. Sí, yo he revisado el módulo uno, he estado trabajando, pues viendo el contenido. He empezado a trabajar en la bitácora del módulo uno, pero pues no he avanzado pues, realmente lo suficiente, creo yo. Pero pues espero este fin de semana ponerme un poquito más al corriente. Listo, Héctor, vale, no hay ningún problema. Entonces, lo que te decía Héctor, pues te compré un poco la idea hoy. La idea era hablar un poco del diálogo de saberes en torno a los avances en la Bitácora uno y 2. Digamos que pues solo somos 4 contigo, entonces la idea es como que les voy a mostrar un poco la parte teórica de algunas cosas y de ahí para adelante hablamos un poquito, así sea una gotica que hablemos hoy y con eso nos podemos ir bien. En ese orden de ideas, pues también tienes tiempo. eh, Hasta el 18 en teoría, yo diría que hasta el 17 de noviembre para acabar los 3 módulos. Acuérdense que son 3. Yo vuelvo y repito, el primero y el 2 salen fácil. Son reflexiones muy sencillas que hay que hacer. El 13 sí es más de un poquito de esfuerzo de decir, venga, ¿cómo sería entonces ahora sí empezar a implementar cosas? Y el contenido es un poco más denso, hay que leerlo un poco más. Entonces, ese módulo uno y 2 este fin de semana ustedes lo sacan súper rápido. Créanme que no se demoran más de un día completo sacando esos 2 módulos, realmente. Entonces, como invitaciones a que nos pongamos en la plataforma y saquemos esos 2 módulos. Entonces, en ese orden de ideas, hablemos un poquito acerca de, pues no tanto estas reflexiones porque ustedes están en ese proceso de reflexiones, pero sí este tema, perdón, que sí les va a servir a ustedes para su módulo uno. Dentro del módulo uno, ustedes encontrarán en la lección 1.3 o 1.4 algo que se llama habilidades del siglo XXI. ¿Y qué es esto? ¿Por qué es tan importante? Porque en nuestra primera sesión sincrónica, cuando hablábamos un poco de educación en STEM, decíamos, uno de los objetivos principales de la educación en STEM o del modelo interdisciplinar STEM es fortalecer las habilidades del siglo XXI. Pues en ese orden de ideas hay que saber qué son las habilidades del siglo XXI y qué es eso, porque es que no es tan fácil de entender a veces. Confundimos a veces habilidades con competencias, sobre todo porque en el marcos en inglés, skills, que es la palabra habilidades, y competence, que es como la palabra de competencias, ellos la refieren a que son iguales. Entonces, skills, competencias, habilidades y competencias son iguales. Nosotros acá en español, si le hemos cambiado un poco el orden y decimos competencias, no, es que las competencias son algo superior a una habilidad. En inglés no pasa eso. Entonces eso ha sido un complique porque cuando traducimos, lo traducimos como habilidades, decimos, no, pero es que las habilidades no son tan importantes como las competencias. Y acá probablemente en estos marcos de referencia de lo que son las habilidades del siglo XXI, ellos lo están poniendo también en términos importantes. Es como una de las primeras aclaraciones que tengo que hacerles mucho cuando estamos trabajando habilidades. ¿Qué es básicamente una habilidad del siglo XXI? Pues básicamente se refiere pues, a conocimientos, habilidades, hábitos, actitudes, emociones y yo agregaría destrezas que le permiten a los estudiantes ser exitosos en el colegio, en la universidad y en la vida normal. Es una definición muy interesante del 2016, es una definición, pues, de comillas, reciente para el concepto de habilidades del siglo XXI. Me parece importante nombrarlo porque, acuérdense, cuando trabajamos el modelo STEM, estamos trabajando no solo un conocimiento en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, sino desarrollar unas habilidades en nuestros estudiantes. ¿Qué pasa? Que tenemos un pequeñito problema y ya les voy a mostrar cuál es ese pequeñito problema. Les voy a dejar compartir pantalla un momento para irme a mostrarles. Y el pequeño problema que tenemos es que las habilidades del siglo XXI hay muchos marcos, es decir, muchas organizaciones internacionales se han puesto en la tarea de decir cuáles son. Si ustedes colocan en internet, ahora sí les comparto pantalla nuevamente.
Entonces, va a acceder primero al curso y les voy a mostrar un poco la dualidad. Si ustedes colocan en internet el término habilidades del siglo XXI, les aparece algo como esto, les aparece algo como esto, les aparece, miren, escenarios personales, comunitarios, académicos, profesionales, les aparece algo como el BID, el Banco Interamericano, que dice, bueno, esas son las habilidades del siglo XXI, aparece esto. ¿Y eso a qué va? A que cada organización internacional no nos hemos puesto a nivel global o mundial con respecto a cuáles son. Como nos hemos puesto de acuerdo, pues cada organización internacional pone su propio marco de habilidades. Para el curso que ustedes están tomando actualmente con la Salle, con el Centro de Liderazgo y Excelencia Docente, nosotros nos basamos en el marco P21. Este es uno de los tantos marcos que hay. ¿Por qué usar este? A mí personalmente me gusta este porque es el más básico y el más sencillo de entender y es de los más usados. ¿Qué dice el marco de habilidades del siglo XXI? El P21, pues básicamente te está diciendo que hay 4 grandes habilidades que se llaman las 4 grandes Cs. Pensamiento crítico, porque critical thinking en inglés, comunicación, colaboración y creatividad. Y además de ello, se le suman unas habilidades para la vida y unas competencias TIC o unas competencias, pues, en tecnología. Todo eso tiene que ir amarrado a lo que se llaman, pues, a algo que se llaman las temáticas del siglo XXI y las asignaturas curriculares. Es decir, ellos dicen, nosotros sabemos que ustedes tienen un currículo y que a nivel nacional cada país tiene su propio currículo de lo que tiene que enseñar. Pero entonces hay que hacer como una medida entre cómo enseño estas habilidades con temáticas curriculares y con temáticas modernas. Por eso se llaman temáticas del siglo XXI. Ese es el marco en el que ustedes están parados en estos momentos para hablar de este término. Cuando ustedes le dan clic a las imágenes, pueden ver un poquito de cuál es cada una. Entonces, si quieren, parémonos un momentico acá. En pensamiento crítico, la destreza de hablar diferentes tipos de formación en el objetivo de tomar una postura, construir un conocimiento aplicado en un contexto real o imaginario, que es lo que hacemos en matemáticas. Matemáticas nos colocan un problema que realmente no es real, pero tenemos que usar todas nuestras habilidades para poder desarrollarlo y poder dar respuesta a ello. La comunicación, pues, es la habilidad de comunicarse de manera asertiva a través de diferentes medios y a diferentes públicos. Y esto es súper importante, porque siempre creemos que comunicación es netamente cuando nos hablamos, tú a tú. Pero en comunicación también está la parte cómo nos expresamos vía correo electrónico, ejemplo. O cómo usamos organizadores gráficos. O cómo hablamos a diferentes tipos de personas. No es lo mismo sentarnos a hablar de currículo con profes expertos en el área, a sentarnos a hablar con una persona del común que no está formada en educación, hay currículo. Y que esa persona pues, no les entiende, o sea, ustedes los obligan a hacer caso. No, no están así. Entonces, la comunicación, las habilidades comunicativas van a eso, que uno no siempre se puede expresar de la misma forma o con los mismos términos a los mismos públicos. Y eso es muy importante en las habilidades comunicativas. Lo mismo que usar los organizadores gráficos. Nuestros chicos hoy en día no se han dado cuenta, son muy audiovisuales. Entonces el uso de mapas conceptuales, mapas mentales, organizadores gráficos, medios visuales o audiovisuales, les permite a ellos tener mayor abstracción de un conocimiento y a nosotros dar a conocer más fácil una información. Creo que el mejor ejemplo es la gráfica. Acá en vez de pegarles un texto a ustedes con la definición de cada uno, pues intentamos usar la gráfica que centra todo. Tenemos la otra que es la colaboración, que es básicamente tomar todas esas habilidades interpersonales que tenemos nosotros con el objetivo de trabajar en equipo, relacionarnos con otros y aprender de otros. En un mundo tan conectado, es curioso que pareciera que nuestros chicos, no sé en el caso de ustedes de contexto, que me gustaría que me contaran un poco de ustedes, eh, parece que no estuvieran trabajar en equipo. O sea, están más conectados a redes sociales, están más conectados al celular, pero trabajan peor en equipo. O sea, cada vez trabajan mejor individualmente, pero en equipos les cuesta mucho. O les cuesta mucho confiar en el otro, a pesar de que ahora viven súper hiperconectados. Y por último tenemos la creatividad, que la creatividad es un proceso de ideación en el cual se generan ideas novedosas para dar solución a una problemática. Esto es así como en términos súper por encima de la creatividad, porque la creatividad pues, es un concepto súper complejo que se maneja desde psicología y desde educación, mucho. Las competencias TIC, pues básicamente es el uso y apropiación de tecnologías. Cómo usamos los dispositivos electrónicos, cómo sabemos cómo usar
Cualquier dispositivo electrónico, estamos hablando de tablets, celulares, computadores, robots y demás, pero también hace parte de la alfabetización informacional en este punto. Sí, la capacidad que tenemos nosotros para saber qué información es necesaria, dónde hallarla, evaluarla y utilizarla. Y por último, tenemos unas habilidades para la vida. Ellos nombran algunas como flexibilidad, adaptabilidad, iniciativa y responsabilidad. Por eso digo que este es uno de los marcos que más me gusta porque es muy completico y es de los más sencillos de entender. ¿Por qué trabajar en STEM esto? Bueno, básicamente por la siguiente afirmación. Una afirmación de Esteban Bullrich, ex consultor del Banco Interamericano, no, del Foro Económico Mundial de Argentina, que en el 2017 salió con esta frase. Un niño hoy puede esperar cambiar de trabajo al menos 7 veces en el transcurso de su vida. Y 5 de esos trabajos aún no existen. En ese orden de ideas, si esos 5 trabajos aún no existen, ¿de qué nos sirve tal vez enseñarles unos contenidos si probablemente para ese trabajo de contenido ya no sea verídico o ya no sea bueno? Entonces por ahí dice, por eso es que las habilidades del siglo XXI están muy vinculadas a esa noción de esos trabajos que todavía no existen. Es como, hay que enseñarles cosas que sean duraderas, que en serio les sirva a lo largo de la vida. Ejemplo, pues yo hago siempre el ejemplo en contenidos matemáticas. O sea, 1 más 1 es 2 de aquí, siempre ha sido 1 más 1 igual a 2, y pues a menos que salga algún axioma nuevo, 1 más 1 seguirá siendo 2. Entonces es un contenido que sigue siendo por ahora verídico y verás de enseñar. Probablemente hay unos contenidos que ya no tanto. Ejemplo en tecnología, o sea, tal vez en tecnología hablar de algún estilo en programación ya es muy obsoleto porque hay nuevos estilos de programación. Ejemplo. Pero pues esto ya es mucho más al contexto de cada institución o pues o de cada país. Pero en términos generales, para eso es la importancia de las habilidades del siglo XXI, porque les van a permitir tener unas habilidades o unas herramientas a nuestros estudiantes y a nosotros mismos como profesionales, pues para embarcarnos en algo que se llama la incertidumbre. Creo que han escuchado esa palabra, desde la pandemia se puso muy de moda, tristemente, y es tiempos de incertidumbre, momentos de incertidumbre. Y hace referencia a esto, como no sabemos cómo hacer el futuro, o sea, la pandemia nos cambió muchas cosas y evidentemente también cambiaron las formas de aprender y enseñar. Entonces, una de las sugerencias de STEM es, venga, sé que tenemos que dar un contenido curricular, pero cómo a través de ese contenido curricular podemos también fortalecer habilidades del siglo XXI. Eso me lleva a las dos primeras reflexiones que quiero que hagamos, pues ya que somos poquitos. ¿Qué habilidades del siglo XXI creen ustedes, profes, que están desarrollando en su salón de clases? Una, dos, las que ustedes crean que ustedes desarrollan en su salón de clases, en su área, en su asignatura. La segunda, cuáles son las dos, vamos a seleccionar solo dos, que usted considera como prioridad fortalecer en su contexto educativo? O sea, ¿cuáles habilidades del siglo XXI usted dice, no, es que a mis chicos les hace falta, no sé, les falta trabajar en equipo, todos son individualistas y siempre que trabajan en equipo se pelean? Ejemplo, esto es muy del contexto. Entonces, no es lo mismo que yo les hable de mi experiencia a la experiencia de ustedes. Les doy el ejemplo. La anterior institución educativa en la que yo estaba, a nivel de colaboración, son unos expertos porque han trabajado en lo que llama la prensa colaborativa durante muchísimos años. Entonces, saben trabajar muy bien en equipo los estudiantes. Pero tenían una cátedra, entre comillas cátedra, se los pongo así, cátedra de tecnología, que solo era una vez a la semana, 45 minutos, y solo duraba 6 meses, porque a los 6 meses cambiaban la cátedra de tecnología y se volvía cátedra de emprendimiento. Entonces, pues las competencias de mis estudiantes no eran nada buenas, ellos no sabían programar robots, ellos no sabían de términos o terminologías como realidad virtual, nada, absolutamente nada. O sea, estamos hablando de que eran nulos en ese tema, entonces, pues a mí me tocó decir, no, hay que fortalecer competencias TIC, porque ya saben trabajar en equipo. Entonces, a través de competencias TIC fue lo que yo le di prioridad. Por ejemplo, a mí en un caso en particular. Entonces, quisiera que ustedes me respondieran estas preguntas a base de sus particularidades, a base de lo que sucede en el contexto educativo en el que están cada uno y una de ustedes. Entonces, les cedo la palabra. No sé quién quiera empezar. David, empiezo yo. Dale. Pues digamos en mi caso que trabajo un área netamente técnica y relacionada con el desarrollo de software y el uso de herramientas digitales, yo diría que
digamos, las competencias TIC están más que abordadas y trabajadas. Yo Sí, totalmente. procuro en los desafíos, digamos, en el trabajo que hacemos en mi especialidad técnica, yo trato de promover mucho la creatividad y la comunicación, porque pues digamos que en los trabajos ellos tienen que, digamos, hay como un ejercicio previo de imaginarse qué es lo que yo voy a hacer y luego pues de contar qué es lo que yo hago, porque trabajamos algunos principios de diseño y tengo que comunicarlos. Creería que nos hace, aunque, bueno, y con respecto a lo que trabajo también, un poco como las habilidades para la vida, porque los chicos, digamos, ellos están también matriculados en un convenio del SENA, articulados con un programa del SENA, y digamos que en el trabajo del aula también se enfoca mucho en cómo eso que ellos están aprendiendo, pues lo pueden utilizar en el campo laboral. Aunque creo que todavía falta mucho, yo tengo eh, como un cuestionamiento frente a esas articulaciones de la educación media con el mundo laboral, porque esos programas están diseñados para adultos y se desarrollan en un contexto en el que los muchachos tienen 14 o 15 años. Entonces, como que ellos no alcanzan a dimensionar realmente eso para qué les ayuda. Así que siento que aunque nosotros trabajamos las habilidades para la vida, ese proceso está muy cojo. Yo suelo promover el trabajo cooperativo, pero no me ha funcionado. Precisamente en el regreso del trabajo virtual y en alternancia al trabajo completamente presencial, de pronto noto lo que tú mencionas, que a pesar de que ellos de pronto hablan, comparten, interactúan, cuando llega el momento de asumir un trabajo más serio, podría decirse, no logran compaginar. O sea, el trabajo en grupo se reduce a que cada uno hace una parte y al final lo unen, pero se nota que no hay ningún tipo de integración. Son muy pocos realmente los estudiantes, por lo menos en mi caso, en donde yo siento que se hace un verdadero trabajo colaborativo, así que sentiría que sería algo muy importante trabajar. Y el pensamiento crítico, porque tal vez ellos en la virtualidad se acostumbraron, yo trabajo con estudiantes de educación media, entonces ellos se acostumbraron a encontrar que los trabajos que les dejaban los profesores ya como que están hechos en internet o todas las respuestas para ellos, ¿no? Están en internet y simplemente el trabajo académico, el trabajo de aprendizaje se quedó a pasar de un lado al otro la información, pero sin poder hacer un ejercicio comprensivo, un ejercicio crítico, y yo siento que estamos muy débiles después de la pandemia en esos temas, el trabajo colaborativo, el pensamiento crítico. Yo creo que necesitamos trabajar fuertemente en las habilidades para la vida. Gracias. Muchas gracias, William. O sea, desde tu perspectiva, quiero hacer como una síntesis. Habría que hacer algo como para poder, no sé, fortalecer estas habilidades para cuando los chicos salen de este proceso de media con sus 14, 15 años y entran a un mundo laboral de muy adultos, como hay que fortalecer algunas cosas en ellos, como algunas aptitudes. Eso es lo que, esa es una de las conclusiones a las que llego de lo que tú me dices, ¿no? Como que hay algo ahí mal que no está bien coherente. Sí, David, o sea, yo siento que ellos no se sienten, por lo menos en mi caso, no sé cómo será en otras instituciones, digamos que yo aquí en el municipio de Fusagasugá, de pronto converso con compañeros del área técnica que están en otras instituciones. Aquí eh, prácticamente todas las unidades educativas son técnicas, pero yo siento que ellos no se sienten parte de ese proceso. O sea, ellos al inicio del grado décimo se matriculan a la par con el trabajo que nosotros hacemos los docentes de las unidades educativas y el trabajo que hacen los instructores del SENA. Ellos no, digamos, como que no se sienten parte del SENA, no se sienten parte que están desarrollando un programa técnico laboral. Y, o sea, para ellos como que no tiene ningún interés, ningún significado ese trabajo. No Entonces hay como siento una que no, apropiación. claro, entonces yo siento que ellos en realidad no se están preparando para el mundo laboral. O sea, como que van a salir
y esa posibilidad que tienen aquí de tener ese contacto o ese acercamiento no lo están aprovechando. Uy, complejo y eso sería importante y ver cómo desde un enfoque interdisciplinar en STEM, cómo podría uno empezar a, empezar a desarrollar eso, cómo desarrollar un poco esa transposición o esa apropiación para que en serio entiendan que se le están abriendo las puertas al mundo laboral en un país que es complejo conseguir trabajo realmente. Entonces, uy, habría una posibilidad chévere ahí vocacional, porque está enfocado a lo vocacional. Y recordemos que la educación STEM también se enmarca en generar vocaciones en torno a carreras de ciencia, tecnología y ingeniería en nuestros estudiantes. Muchas gracias, William, por tu participación. Héctor, Jamie, Luz Ángela y Luz, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Entonces, ¿qué otro quiere participar? Contarme un poco de cómo fortalecen estas habilidades o cuáles cree que fortalece desde su asignatura o área. Buenas tardes. Hola Luz, ¿cómo estás? Buenas tardes. Yo quiero participar. Pues pienso Claro que que sí. con los chicos de primaria, yo trabajo con niños de primaria, ellos les ha causado después de la pandemia mucha dificultad poder trabajar en equipo. Para cuando les dejo alguna actividad en equipo, es más la peleadera y más como el desorden, como el desgano, como el, ay, no quiero. Y unos poquitos hacen y los otros como que no se integran a las actividades. Una de la parte que yo quiero mejorar en ellos es esa. Luz, ahora sí, ¿me dices Luz? Te nos fuiste por un momento. Otra de las de lo que quisiera trabajar con ellos son las herramientas tecnológicas. Aprovechar los espacios de tecnología para que ellos no solamente piensen en chatear o buscar videitos de cosas que no les dejan nada productivo, sino que aprendan a consultar cosas que les sirva para la vida. Entonces esa es como mi meta, sacarlos de ese letargo tecnológico y involucrarlo más hacia lo productivo. Chévere eso. Sí, me hicieron acordar, profes, que creo que hace la semana pasada, escuché un estudio que sacaron en la Universidad Nacional al respecto del trabajo en equipo y literalmente lo confirman. Después de la pandemia, el trabajo en equipo se cayó hasta a nivel universitario. O sea, estamos hablando de que los chicos cada vez están más conectados a este aparato, chateando, viendo contenido, pero menos interactúan o intiman con otra persona. O sea, nuestros estudiantes que están ahorita en la universidad, que vienen de primer bachillerato, llegan a la universidad con el estrés universitario que ustedes saben que es hacer una carrera profesional, lo complejo que es, y tienen menos redes de apoyo, porque a pesar de que están más hiperconectados, se aíslan de generar intimidad o confianza con otra persona. Entonces, claro, se estresan y no tienen con quién descargarse, y por ahí sucede deserción escolar, pensamientos y ideaciones suicidas y demás. Entonces, miren cómo trabajar, hacer trabajo en equipo, generar entornos de confianza para que ellos trabajen en equipo es importante. Estamos hablando de un estudio que salió este año de la Universidad Nacional. Yo quedé impactado porque es muy fuerte eso. Entonces, seguimos volviendo a las Y es habilidades del más, siglo nosotros XXI. lo estamos, y es más, Dime. nosotros, es más, lo estamos viviendo en las aulas. Lo evidenciamos fácilmente porque los niños no quieren compartir entre ellos. Y en mi caso, son niños pequeños y les gusta como aislarse. Entonces eso nos ha dejado pensar muchas cosas y tratar de mejorar esa situación. Sí, ese es uno de los grandes retos que tenemos ahorita. ¿Cómo buscamos una estrategia didáctica o una metodología que nos permita fortalecer el trabajo en equipo? Pues hay varias. Aquí tenemos que empezar a ver es cuál nos sirve para nuestro contexto, cómo desde STEM uno puede adquirir alguna de ellas. Acuérdense que STEM toma estrategias didácticas y metodologías de diferentes sitios. No es una estrategia didáctica ni es una metodología. Me hiciste pensar que hablando de esta misma charla con los profes de Mosquera, hablábamos un poco en torno al aprendizaje cooperativo, que es una metodología interesante de la cual hay bastante documentación. Yo creo que entre los recursos que les vamos a brindar finalizando el curso es que tengan un poquito de recursos sobre aprendizaje cooperativo como estrategia. Es una estrategia que tiene sus bases, que tiene unas nociones de pedagógicas muy fuertes, pero pues al implementarla uno entiende que sí hay unos procesos de cambio en el trabajo en equipo, pero pues es a largo plazo.
O sea, a corto plazo no nos sirve tanto, es como a mediano y largo plazo que nos sirve. Muchas gracias, Luz, por tu intervención. Héctor, Luz Ángela, ¿cómo les va a ustedes con las habilidades del siglo XXI en sus clases? ¿Qué creen que fortalecen? ¿Qué nos hace falta fortalecer? ¿Ninguno? Héctor, Luz, ¿no están por ahí? Bueno. Sí. Hola, buenas tardes. Te escucho, Héctor. Sí, los estaba escuchando acá. Pena que no podía activar el No te micrófono. preocupes. Somos Em, poquitos, hay tiempo. Vamos a sí, hablar con calma. sí, afortunadamente. No sé si está así para dialogar un poquito. Bueno, básicamente lo que he notado o lo que he intentado trabajar entre las habilidades para los chicos es despertar la curiosidad. Me parece que es un elemento bastante importante porque a medida de los años se va perdiendo con facilidad y, y dentro de mi campo, que es la matemática, es bastante importante tener esa habilidad de curiosidad, de querer saber por qué, para qué, en qué momento aplico esto. Y la pregunta que generalmente los chicos hacen en clase de matemáticas, ¿esto para qué me va a servir más adelante en la vida? Entonces, ese, esa habilidad de poder estar cuestionándose constantemente es una de las que más intento fomentar dentro del aula. Casi siempre intento aterrizar mis conceptos, o bueno, los conceptos matemáticos, a situaciones de la vida cotidiana, para que ellos, dentro de lo que entienden por el mundo, puedan ver que la matemática no es un mundo aparte, como ellos muchas veces lo creen, sino que simplemente es cómo abstraemos las ideas y cómo las llevamos a generalizarlas de alguna manera. Lo que los profes comparten de el trabajo colaborativo, sí, efectivamente es un tropiezo en todo el proceso educativo porque les está costando mucho a los chicos adaptarse a algo que no sea una comunidad fuera de un dispositivo. Los roces son muy constantes entre chicos, la tolerancia ha bajado a grados que pues hace mucho tiempo no apreciaba. Pues yo cuento con la fortuna de trabajar en un colegio privado que pues, la cantidad de estudiantes es menor y uno puede estar como más pendiente de los problemas de los chicos, estarlos apoyando, estarlos escuchando, trabajar desde una parte psicológica un poco pues dentro de las capacidades del docente. Pero, sin embargo, estos procesos se hacen un poquito difíciles después del tiempo de pandemia. Antes de pandemia, pues, habían casos aislados, pero no eran tan constantes como los notamos ahora. Esa es mi apreciación. Muchas gracias, Héctor, por tu apreciación. Sí, y además que yo considero que la curiosidad es como, de la curiosidad surgen dos cosas, la creatividad y el pensamiento crítico, porque cuando tienes curiosidad te preguntas y te cuestionas. Y parte del pensamiento crítico es cuestionarse el por qué o el para qué. Y también parte de la curiosidad que es cuestionarse también es hacer cosas. Es, ¿qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si hago esto? ¿Qué pasa si hago otra forma de hacerla? Entonces, ese estilo de cosas parten de la curiosidad y nace la creatividad y el pensamiento crítico. Y sí, desafortunadamente, siento que un poco nuestros modelos educativos, no solo los públicos y los privados, no solo a nivel nacional, sino en otros países, coartan mucho los conceptos de la curiosidad. Y no solo es un proceso netamente de colegio, obviamente, esto es un proceso social y hasta familiar en el cual se le juzga al estudiante o al niño por preguntar. Pues, ¿por qué pregunta tanto? ¿Qué jartero? Va y busque. Entonces, claro, en esa cuestión coartamos totalmente la noción de preguntar
desde nuestras aulas o desde las familias, porque eso también sucede a nivel familiar con algunos de nuestros estudiantes. Entonces, cortamos de una vez un proceso de curiosidad y estamos cortando un futuro potencial de creatividad y pensamiento crítico. Muchas gracias, Héctor, por tu intervención. No sé si Luz Ángela está con nosotros. Hola, Héctor. Hola, Jamie. Bueno, pues a diferencia de mis compañeros, en este momento yo estoy trabajando con niños de transición. Pues con ellos es un poco más fácil el trabajo, ¿sí? Porque son niños que están empezando pues su vida, de pronto la pandemia para ellos no fue tan como ese proceso tan grande que pasamos todos nosotros de encierro, de actividades por medio de un computador, de una tablet, no. Ellos llegaron el año pasado y empezaron su proceso escolar, sus habilidades sociales normal, de pronto el tapabocas, el aislamiento un poco, pero ellos han podido desarrollarse un poquito más en ese ámbito. Y pues la idea con mis chiquitines es empezar a desarrollar en ellos, a despertar en ellos la curiosidad, que ellos aprendan como a desarrollar las habilidades sociales. Con ellos la idea es trabajar eso, por eso quise hacer este curso STEM porque había leído algo sobre cómo podría trabajar, pero pues no tenía muchas bases, ¿sí? Entonces, sí es importante en esta etapa de transición, de primerito, segundito, que todavía se les puede hablar, todavía se dejan de pronto manejar un poco más fácil, enseñarlos a pensar, oye, mira, ¿y tú qué piensas? Que analicen, que no sea solo que se les enseñó algo y ahí quedó en el cuaderno, no, sino que ellos también puedan pensar, puedan analizar, puedan hablar entre ellos, tener ideas, construir algo. Entonces, la idea con los chiquiticos de transición es esa. Súper, gracias, Jamie, por esa apreciación. Y sí, claro, tú están con unos chiquis que tienen toda la capacidad de moldear actitudes al respecto de lo que está pasando. La verdad, es un público también retador para hacer cosas científicas, pero genial, genial. Esperemos que hoy que estamos hablando un poco más de toda la parte reflexiva, a comparación del próxima sesión sincrónica, donde ya vamos a hablar del cómo, te den bases para decir, ya sé cómo voy a montar mi actividad de STEM para mis chiquitines. Entonces, bueno, muchas gracias a todos por sus intervenciones. No sé si Luz Ángela sí está, ¿no está? Luz Ángela, ¿estás por ahí? Me parece que Luz no está. Entonces, pues estas reflexiones nos permiten entender y pues yo siempre me voy a esta frase, sobre todo, profes, más o menos uno tiene una madurez laboral entre los 28 a los 35 años. Es decir, nuestros estudiantes que tienen 15, dentro de 15 o 20 años van a estar en su pico de madurez laboral y probablemente muchos de ellos se van a enfrentar a cargos que todavía no existen. Ahí es cuando nos tenemos que preguntar, y esa es una pregunta que yo me hago a mí mismo y una pregunta que nos debemos hacer desde las instituciones educativas es, ¿qué les estamos enseñando? Y si eso que les estamos enseñando en serio les va a servir para probablemente trabajos que no existen. Nosotros decimos, si les trabajamos pensamiento crítico a través de la matemática, les sirve porque no importa qué problemas se enfrenten, tienen un pensamiento crítico. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, ¿cómo volcamos un poquito esos contenidos curriculares que se basan en enseñar ese contenido y más bien volvemos ese contenido una excusa para fortalecer una habilidad? Es como una de las reflexiones finales que hago. Esto lo vamos a abordar fuertemente en nuestra próxima sesión. Esta parte de nuestras bitácoras números no la vamos a saltar porque pues vamos por ahora casi todos, la gran mayoría en la bitácora 1, entonces la idea es que esto lo revisen ustedes. Así por términos generales, vamos a revisar acá el módulo rápidamente. Quiero que hagan algo importante del módulo 2, al que les haré como un hincapié, sobre todo porque les va a servir mucho. Ahí, chin, aquí. En el módulo 2 vamos a hablar acerca del concepto de interdisciplinariedad, que es algo que voy a tocar ahorita. Pero acá van a encontrar 4 cosas súper importantes. Van a entender un poquito qué es el modelo interdisciplinar. Van a entender que hay metodologías interdisciplinares, como hay metodologías muy disciplinares, como lo puede ser el método científico, que es para las áreas de las ciencias. Hay métodos interdisciplinares, como el Design Thinking o el Engineering Design Process, que nos permiten trabajar proyectos interdisciplinares. Es importante leer los objetivos de desarrollo sostenible, porque los objetivos de desarrollo sostenible están enmarcados en lo que llama la educación para el desarrollo sostenible,
que nos permite hablar de un contexto real, nos permite decir, mire, en el mundo está pasando esto y tenemos que buscar las soluciones a esa problemática. Entonces, ¿cómo podemos abordar una problemática en ODS a través de una actividad de STEM? Y en la lección 2.6, que es una de mis favoritas, van a encontrar diferentes estrategias didácticas que se pueden abordar, como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en la indagación, la gamificación, el aprendizaje basado en retos y las metodologías con Gene Design, Process y Design Thinking. Cuando ustedes le dan clic en cada I que hay de información, les va a mandar un videito súper breve con una definición cortica de qué es cada una de estas líneas. ¿Cuál es la mejor? No existe la mejor, no existe la peor. Esto es muy del contexto. Ejemplo, el aprendizaje basado en la indagación lo recomiendan mucho en chiquitines de preescolar y en primaria. En sexto, séptimo y octavo recomiendan mejor aprendizaje basado en retos. Y en noveno, décimo y 11 recomiendan mejor proyectos. ¿Por qué? Porque para proyectos necesitan una madurez cognitiva mayor porque requiere mayor autonomía. Aquí ya no hay tantas recompensas por hacer las cosas. Diferente a la aprendizaje basado en retos, que la aprendizaje basado en retos, como estamos en adolescencia, ellos están bien desmotivados. Entonces la aprendizaje en reto es motivarlos a generar un reto que lo solucionen y a través de la gamificación lograr que cumpla algo. Y la aprendizaje basado en indagación es muy interesante para las dinámicas científicas en los niños pequeños, porque les permite alimentar la curiosidad, seguirse preguntando ¿por qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Entonces, son algunas de las metodologías que hay y las estrategias que podemos aplicar en STEM. ¿Podríamos aplicar alguna? Sí. ¿Cuál? Eso depende mucho ya de la necesidad del contexto, como siempre. Entonces, en esta bitácora 2, les recomiendo mucho esas lecturas. Van a ser un poquito más extensas, pero el trabajo en bitácora es muy breve, realmente. Esto es más de que ustedes les sirvan todos estos insumos, de decir, oye, yo estoy manejando esto y me sirve tal vez mejor esto. Esa consideración. Y el módulo 3 es un módulo más fuerte. Les recomiendo que lo hagan con más calma, que es un módulo más curricular, que tiene que ver con estándares internacionales y ya con colocar en práctica cómo armar un proyecto interdisciplinar en STEM. Entonces, continuamos nosotros acá. Uy, sigo con una gripa terrible, profes, qué pena. Hablemos un poquito de estos tres conceptos. El concepto de lo disciplinar, lo multidisciplinar y lo interdisciplinar. Cada uno es totalmente diferente. Lo disciplinar es un campo de acción de los conocimientos en un área del saber. Mi disciplina a nivel profesional, profes, es tecnología, porque yo soy licenciado en electrónica. Entonces me fui por la línea de electrónica y tecnología. O sea, para mí es normal los circuitos, la programación, tal vez un poco la robótica. Para mí ese es mi campo disciplinario. Mi campo no disciplinario es tal vez el interés que tengo en las ciencias, en la astronomía. Son otras disciplinas. La disciplina tiene que ver con lo que hacemos cada uno desde nuestra área. Eso que está mermado en el contenido. Eso es lo disciplinar. ¿Qué es lo multidisciplinar? Porque ese es otro campo. Pues es cuando hay varias disciplinas con un objetivo en común. O sea, hay una presencia de varias. Entonces nosotros podemos abordar hago un retroceso. Entonces yo desde mi disciplina puedo abordar un problema. Ejemplo, yo podría abordar un problema como la contaminación de un río. Desde la disciplinar yo puedo abordar eso, que es la contaminación de un río. Tal vez desde mi disciplina, que es la tecnología, yo la aborde pensando más bien en cómo generar algún dispositivo electrónico que me permita entender la turbidez que tiene un río para saber si tiene partículas o no, o en cómo generar un dispositivo que me permita recoger lo que lo está generando la contaminación. Ejemplo, tal vez esa mismo es diferente en cada área. Lo multidisciplinar es cuando diferentes disciplinas, tecnología, biología, matemáticas sociales, prestan su objeto de estudio a una sola cuestión. Entonces tiene objetivo en común. Entonces vamos a pensar en el río. Pero todos siguen teniendo una independencia metodológica. ¿Qué significa esto? Pues que yo abordo tecnología, la cuestión del río desde tecnología, el de matemáticas desde la matemática, el de ciencias desde el método científico y ya. Esta independencia metodológica es como usted tiene que ver tal tema desde tal área. Eso no es interdisciplinar, profes. Eso es multidisciplinar. Y es parte importante de los procesos interdisciplinares, porque para hacer interdisciplinaria tenemos que pasar por procesos multidisciplinares. Es decir, a veces para generar un proyecto, generar proyectos multidisciplinares es fácil, cada uno pone un granito de arena. Queremos armar un proyecto para fomentar
disminuir las basuras en el colegio. Entonces, desde sociales proponemos, no sé, poquito de cultura. Desde tecnología proponemos diseñar un dispositivo que reciba botellas plásticas y les dé a cambio un dulce. Desde matemáticas, no sé, ahí qué se les ocurre que podamos suponer. Desde biología, ver las consecuencias de contaminación y demás. Entonces, desde lo multidisciplinar, cada uno pone de su lado para armar el proyecto. Entonces es importante tenerlo en cuenta, porque nosotros en las instituciones, actualmente, siglo XXI, desarrollamos más proyectos multidisciplinares que interdisciplinares. Y la tercera línea es lo interdisciplinar. Lo interdisciplinar se presenta como identificar a cierto nivel de integración en disciplinas con cierta afinidad en su orientación hacia un objeto de estudio. Eso suena raro, pero se los vamos a mostrar en esta tabla para diferenciarlo más fácilmente. Entonces, lo multidisciplinar tiene metas individuales. Juanito tiene su nota de matemáticas y su nota de biología por hacer este proyecto. Tiene metodologías separadas. Es decir, perdón, pues yo manejo matemáticas desde mi didáctica y manejo tecnologías de mi didáctica y en ambos llegamos a que construya el proyecto. Implica retos técnicos. ¿Qué es un reto técnico, profes? Un reto técnico es cuando nosotros tenemos la posibilidad de solucionar un problema con lo que ya tenemos a mano. Los retos técnicos implican que tenemos tal vez el conocimiento para hacerlo, las herramientas para hacerlo y los medios para hacerlo y solo tenemos que juntarlo y hacerlo. Eso es un reto técnico. Ejemplo, retos técnicos, nosotros tenemos retos técnicos a cada rato. Ejemplo, que se me fuera ahorita la luz. Mi reto técnico sería usar mis datos para seguir conectado vía ustedes a internet. Entonces, son retos técnicos. Los retos técnicos se solucionan fácilmente. No requieren gran esfuerzo por parte de nosotros. Lo multidisciplinar está lleno de retos técnicos. Sentarse a hablar con el profe de matemáticas y ver qué podemos hacer. Sentarse a hablar con la profe de biología, con el de química, para ver qué proyecto armamos. Lo interdisciplinar es más complejo porque el interdisciplinar tiene metas compartidas. Y cuando hay metas compartidas, en algunos casos se comparten notas, se comparten desempeños. Hay que generar una metodología en común que usemos todos. Ejemplo, el Design Thinking o ejemplo, el Engineering Design Process. Entonces ya todos tenemos que ir muy articulados. Este ejemplo, el ejemplo más fácil, el trabajo en conjunto, también es súper importante. Entonces, para abordar cierto fenómeno, tienes que pasar por matemática y cuando adquieras ese conocimiento en matemáticas, te puedes ir a biología para desarrollar la otra parte y después de esa parte que haces en biología, te puedes ir a tecnología a desarrollar el prototipo final. Eso es lo que implica lo interdisciplinar, trabajar en conjunto y trabajar muy relojitos y trabajar muy de la mano. Esto requiere retos adaptativos. ¿Qué es un reto adaptativo? Es el que no se puede solucionar fácilmente. Es el que requiere o algún nuevo conocimiento de nuestra parte o alguna nueva herramienta con la que no contamos o algún otro tipo de disposición que no tenemos en el momento y que la tenemos que desarrollar. ¿Por qué es adaptativo? Porque implica trabajar en equipo también. Implica sentarnos a conversar. Implica decir, uy, profe, yo no conozco de sostenibilidad. Enséñeme qué es eso. Al de biología. Venga, enséñeme cómo es tratamiento de aguas porque yo no tengo ni idea. Y ver cómo es ya me puedo sentar con el de biología, hablar tratamiento de aguas y el de física me puede explicar cómo es el caudal y cómo la física tiene incluida una matemática que me puede permitir ver eso o cómo es estadísticamente han cambiado, variado los niveles de caudales entonces, en el río. Entonces, los procesos interdisciplinares requieren un trabajo y un esfuerzo más grande. STEM aboga por procesos interdisciplinares, no procesos multidisciplinares. Evidentemente, profes, si en su institución nunca se han trabajado proyectos de índole multidisciplinar, no podemos aspirar a hacer un proyecto interdisciplinar de primer paso. Tenemos que hacer el anterior, que es hacer algo multidisciplinar. Empezar a integrar a los profes a que desde cada área pongan su aporte para desarrollar un proyecto, que es en conjunto. Cuando uno ya le coge el tiro y la conversación a los profes, uno ya puede decir, venga, nos arriesgamos a hacer un proyecto interdisciplinar. Es por eso que es tan importante, es por eso que es tan importante pasar primero por lo multidisciplinar para después pasar a lo interdisciplinar. Finalmente habría otro concepto que sería lo transdisciplinar, pero pues eso ya es otro cuento porque en lo transdisciplinar lo que pues, sucede en las universidades o en las maestrías, que es que se generan nuevas disciplinas. El ejemplo más fácil, siempre lo pongo yo, es los científicos de datos. O sea, la programación ya existía. El análisis de datos ya existía, la estadística ya existía.
Pero cuando se unieron estas tres en torno a un negocio, se generó algo que se llamaba el científico de datos. Es decir, el científico de datos es una nueva disciplina. Entonces es algo transdisciplinar. Eso es lo interesante de lo transdisciplinar, pero pues eso es un tema ya más complejito. Y en este nos quedamos con lo interdisciplinar por ahora. Acá yo quiero cerrar hoy nuestra sesión con este pequeño cuadro. Disciplinar, multidisciplinar, interdisciplinar. ¿Qué están trabajando ustedes, profe, en estos momentos? ¿Qué les gustaría trabajar? Acá les estoy mostrando más o menos cómo serían los gráficos si uno quisiera ponerlo visualmente. El disciplinar es una sola área enfocada en un fenómeno o en una problemática. Lo multidisciplinar son diferentes áreas enfocadas en ese fenómeno, pero en las cuales no hay una realimentación de las otras áreas. Y en la tercera, en lo interdisciplinar, vemos que hay una correlación entre las áreas y hay una correlación con el fenómeno, es decir, hay una realimentación por parte de las otras áreas a lo que hacemos nosotros. Esta es la mejor forma en que yo les puedo decir, o les puedo llegar a sintetizar los procesos interdisciplinares. Se lo van a abordar más en su contenido, pero lo que yo quiero es una reflexión a que, no se preocupen, profes, STEM es algo que se construye a mediano y a largo plazo. Eso se construye con mucha paciencia y mucho amor. Eso implica que vamos a empezar con procesos multidisciplinares porque lo disciplinar ya lo hacemos. El proyecto de emprendimiento, el proyecto de ciencias, el proyecto de tecnología. Eso ya lo hacemos. Empecemos a trabajar proyectos multidisciplinares. A poner nosotros, profes, en práctica las habilidades del siglo XXI. Colaboración, creatividad, trabajo en equipo, habilidades comunicativas. Para que en algún momento nuestra institución llegue a lo interdisciplinar. Entonces, eso es como quiero que cerremos. No quiero preguntarles qué están trabajando en las instituciones, quiero que hagan más bien las reflexiones en la bitácora y ahí me enteraré de qué tipo de reflexiones estamos haciendo en torno a esto. Las referencias donde saqué esto, para el que lo quiera revisar, habilidades del siglo XXI para todos de palabra maestra. Y la revista Lasallista de Investigación tiene un artículo súper interesante sobre multidisciplinaridad, interdisciplinaridad y transdisciplinariedad. Entonces, para que lo revisen. Y para hacer terminar hoy, pues por lo que somos poquitos, no sé, una reflexión final que quiera hacerme cada uno, algo que se lleve la sesión de hoy, y ya, nos vamos. Ay, mientras tanto yo busco el link de asistencia. Entonces, una reflexión de parte de ustedes mientras yo busco el link de asistencia. Pues yo considero, Héctor, que lo que nos estabas contando ya en últimas, hace parte de lo que estamos hablando inicialmente de las habilidades que debemos empezar a transferir a los chicos, y es ese trabajo colaborativo que no solamente se debe dar dentro de la parte académica, sino que la parte también laboral. Entonces nosotros como docentes, en muchas ocasiones nos cerramos, digamos, en torno al área en el que trabajemos. Si el profe o los profes de matemáticas se alejan un poco de los profes de español, de inglés, y cada uno desde su área empieza a trabajar los proyectos, lo que nos venías diciendo. Pero como de esa manera podemos empezar a integrar a los demás compañeros en nuestro trabajo, en nuestros proyectos, y como ellos desde su profesión también nos pueden aportar a los de nosotros. Entonces, creo que es bastante importante o para mí, inicialmente, empezar a trabajar en lo que nos dices, en integrar otras áreas. Yo desde algún proyecto que estoy trabajando con unas chicas en el colegio, estoy integrando pues también ciertas particularidades de otras áreas, porque lo que estamos buscando es resolver problemas de manera habitual, o sea, problemas que se presentan de forma habitual dentro del colegio y fuera también de él. Y pues ahí se involucran ya pues otras cositas. Entonces, creo que lo que dices es muy acertado y no, pues muchas gracias por hacernos llegar a esta reflexión. No, gracias a ti, Héctor, por tu participación. Solo voy a anotar algo ahí de lo que tú dices. Un increíble profesor que yo tuve, que me capacitó a mí hace un año en enseñanza para la comprensión, que es otro método de pedagogía, decía, uno no le puede dar al estudiante más de lo que uno tiene, en tanto conocimientos como en tanto habilidades y actitudes.
Es decir, si uno no sabe trabajar en equipo, probablemente uno no le va a poder enseñar a trabajar en equipo al estudiante. Si uno no tiene grandes capacidades lectoras, probablemente uno no va a poder enseñarle las capacidades lectoras a los estudiantes. Entonces, cuando él me dijo eso, yo quedé como, wow, y va mucho a esa reflexión. Nosotros queremos trabajar habilidades en el siglo XXI, pero para trabajar habilidades en el siglo XXI de nuestros estudiantes, nosotros tenemos que empezar a integrarlas en nuestro diario vivir y en, pues en nuestras prácticas. Entonces, a mí esa reflexión se las comparto. A mí me marcó mucho desde ese momento. Muchas de mis prácticas docentes y mis prácticas profesionales cambiaron luego de esa revelación divina que tuve en ese momento. Se las comparto si les llega a ser revelación para ustedes también. Gracias, Héctor, por tu participación. No sé si algún otro par. Mientras, bueno, en el chat ya les acabo de colocar el link para que llenen la asistencia. Mientras van llenando, escuchamos a los otros compañeros. Sí, David, yo. Dale, William. Bueno, coincido totalmente con el profesor Héctor con respecto a que pues nosotros tal vez hacemos más trabajo disciplinar y el poco trabajo multidisciplinar que nosotros hacemos lo hacemos nosotros mismos dentro del aula, es decir, nosotros nos convertimos en el profesor de ciencias, en el profesor de emprendimiento para, digamos, sacar adelante los proyectos que desarrollamos en el aula. Yo creo que reflexionando con lo que nos compartías, pues es una tarea que tenemos pendiente nosotros los docentes. O sea, necesitamos aprender entre nosotros mismos a hacer trabajo en equipo y trabajo colaborativo, porque de esa forma no vamos a poder llegar nunca al trabajo interdisciplinar, diría yo. Esa es mi reflexión, David. Muchas gracias, William, por tu reflexión. Jamie, Luz, ¿alguna quiere hacer la reflexión final? Bueno, mi reflexión final, rapidito. La reflexión para mí es que trabajando en equipo pues podemos hacer grandes cosas. Si nosotros unimos, digamos, una idea con alguien que tenga otra idea similar, podemos llegar a hacer proyectos muy grandes y muy buenos para nuestros chicos. A veces nosotros queremos trabajar porque nos gusta trabajar individual, porque nos gusta manejar nuestro tiempo, lo hacemos cuando queremos, como nos gusta, bueno. Pero cuando nosotros trabajamos en equipo podemos hacer cosas grandes. Entonces esa es la reflexión del día de hoy. Gracias, Jamie, por tu reflexión. Luz, para cerrar, un broche de oro. Me quedo con la inquietud de poder lograr el trabajo con los compañeros, porque sí, muchas veces nosotros queremos cambiar cosas, pero nosotros no estamos cambiando nuestras actitudes. Y entonces, una vez es muy individualista y hace un proyecto y como que no encuentra el apoyo de los compañeros, entonces uno dice, ay, lo voy a hacer entonces yo sola, porque me ha sucedido. Entonces, sí, tratar de uno de cambiar como ese pensamiento de ser individualista para poderle trabajar a los niños también el trabajo colaborativo. Chévere, chévere, chévere. Esa reflexión es muy importante. Sí, además que uno no puede dar de lo que no tiene, entonces es complejo. Y yo caí durante muchos años en esa reflexión o en esa cuestión de trabajar solo. Entonces fue hasta esta gran revelación que tuve hace año y medio que quedé como, wow, tengo que cambiar cosas en mí para ser mejor profesional y darles a mis estudiantes más cosas. Actualmente mis estudiantes son profesores, que es lo chistoso, pero bueno, siguen siendo mis estudiantes de una u otra forma. Eso es todo por el día de hoy. Les agradezco mucho, muchísimo su entrega. Algunos están trabajando, entonces se escucha el ruido de fondo, otros están con sus familias. Les agradezco mucho, mucho compartir este espacio, que espero sea un espacio para ustedes, pues de mucho aprendizaje sobre todo, y que construyamos conocimiento en comunidad, porque yo no me las sé todas. Acá yo construyo con lo que ustedes me brindan y construimos entre todos. Nos vemos dentro de 15 días en nuestra última sesión sincrónica antes de nuestro encuentro final presencial. Les recomiendo hacer este fin de semana el módulo 1 y 2, que salen rápidos, y se tomen un poquito más de tiempo para el módulo 3, que es un poquito más tedioso en cuanto a lecturas. Eso es todo por hoy. Les agradezco mucho su participación. Que tengan una bella tarde y un buen resto de semana. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias, David. Buena tarde a todos, compañeros. Gracias, hasta luego. Hasta Feliz luego, que tarde. les vaya muy bien.